Elegías de varones ilustres de Indias compuestas por Juan de Castellanos. Dedicatoria al rey don Felipe II. Señor. Entre las cosas notables que autores antiguos nos dejaron escritas, hicieron memoria de aquella gran locura de Corebo, cuya cuenta, no extendiéndose a más número de hasta 5, presumía contar las ondas del mar y las arenas de sus riberas. Y de esta misma podría yo ser agora redarguido, pues, en confianza de tan pobre talento como es el de mi ingenio, propuse cantar en versos castellanos la variedad y muchedumbre de cosas acontecidas en las islas y costas de mar del norte de estas Indias occidentales, donde yo he gastado lo más y mejor del discurso de mi vida, presumiendo levantar sus edificios desde los primeros fundamentos, en todos aquellos puertos que conocemos poblados de españoles. Y aún esta osadía fuera tolerable si no me levantara a otro muy mayor atrevimiento, que fue aventurarme a ofrecer y consagrar mis trabajos al felicísimo nombre de vuestra majestad, en cuyo esclarecido entendimiento naturaleza puso toda aquella perfección a que sus fuerzas podían extenderse. Mas como sea común uso de los hombres, y costumbre heredada de los primeros buscar excusas a los yerros que cometen, deseo que se me permita que asimismo, con algunas razones, aunque criadas a los pechos de mi confuso parecer, procure dar mis disculpas y descargarme de los cargos que acerca de esto se me podrían poner. Pues es así que la flojedad y descuido de muchos, que con la elegancia y primor que al sujeto de esta obra se debe, la pudieron tomar a su cargo, puso sobre mis hombros la pesadumbre de este cuidado, muy más grave de lo que ellos pueden llevar, no sin consejo y estímulo de amigos, que se dolían de ver hazañas esclarecidas quedarse para siempre encarceladas en las escuridades del olvido, sin haber persona que movida de este justo celo procurase sacarlas a luz, para que con la libertad que ellas merecen corrieran por el mundo y fueran a dar noticia de sí a los deseosos de saber hechos célebres y grandiosos. Pues como ya tuviese escrito el descubrimiento de este nuevo mundo, y lo acontecido en las conquistas de las islas, y alguna parte de la costa de tierra firme hasta el mar de Venezuela, parecióme, por ser el volumen de lo compuesto algo crecido, que sería justo hacer en aquel pasaje pausa, para que desde allí comenzase segunda parte, con intención de no publicar lo uno sin lo otro, por haber andado ya la mayor parte del camino. Y aunque en este propósito había dado fondo, importunidades de personas a quien debo respeto me hicieron levar las áncoras y salir con solo el trinquete, mandándome cometer esta primera al beneplácito de fortuna, que así en esto como en otras cosas no siempre suele ser apacible ni favorable. Pero revolviendo los ojos del entendimiento a una y otra parte, para buscar el lugar donde la adversa no se atreviese ni pudiese lastimalla, memoria y voluntad me pusieron delante la fortísima columna y atlante de la religión cristiana, que es vuestra majestad, debajo de cuya sombra y a cuyos reales pies estos trabajos se humillan para poderse valer entre los impetuosos vientos de detractores. Pues el mayor y mejor salvoconducto que se les puede encaminar es la autoridad de tan potentísimo monarca, que como vicedios en la tierra no se desdeñará de recibir el cornadillo del pobre a vueltas de los preciosos dones que suelen ofrecer los poderosos, así como aquel gran Artajerjes que no se desdeñó, pasando el río Ciro, inclinar su real cabeza para beber el agua de él en las palmas de Cinetis, pobre y rústico villano. Movióme también a hacer esto considerar que cosas de Indias, mayormente tan oclusas y olvidadas, a ninguno se debían dedicar ni consagrar sino al Señor universal de aquellas tierras, que ansí en Oriente como en Poniente gozan de este nombre, cuya grandeza humilísimamente suplico ponga los ojos no en la bajeza del estilo, sino en el sujeto de la obra y voluntad con que yo la ofrezco, para que otros muchos, cuyos ingenios podrían con pluma delicada en estas partes llevar adelante estos principios, se animen y alienten a poner en escritos hechos dignos de ser eternizados, en servicio de vuestra majestad. De real persona y excelsos estados prospere nuestro Señor con perpetuo aumento de su divina gracia y celestial gloria. Amén.
Juan de Castellanos. Censura de Agustín de Zárate al Consejo Real. Agustín de Zárate, contador de mercedes crecido de vuestra alteza, digo que por los del vuestro muy alto consejo me fue mandado que viese y examinase un libro que ha compuesto Juan de Castellanos, beneficiado en la iglesia de Tunja del Nuevo Reino de Granada, en que trata de los ilustres varones que en compañía de don Cristóbal Colón y después de él descubrieron la navegación del Mar del Norte, que los autores llaman Atlántico, y conquistaron y redujeron al conocimiento de nuestra Santa Fe y la Corona Real de Castilla los indios naturales de tan extendidas ínsulas como en él conquistaron, que comúnmente se nombra en el Nuevo Mundo, mandándome que pusiese en la dicha obra la censura que requiriese para imprimirse, en caso que para ello se le diese la licencia que el autor pedía. En cumplimiento de lo cual yo he leído y pasado todo el dicho libro y advertido con diligencia si había en él alguna cosa que requiriese enmienda. Y ante todas cosas veo que la materia de que trata, por ser tan deseada, será muy bien recibida en todos estos reinos, especialmente en el Andalucía y lugares marítimos de aquella costa, donde se tiene más noticia y comercio con las Indias y navegación de ellas. Porque con haber tantos autores que han compuesto libros del descubrimiento y conquista de las provincias del Perú, de tantos y tan varios sucesos como en ella ha habido, entre los cuales se puede contar la historia que yo compuse tocante a esta materia, y otros que han trabajado en lo que toca a la Nueva España, todos estos libros quedaban defectuosos y sin principio, por no haber habido quien tomase a su cargo declarar cómo y cuándo y por quién se comenzó a descubrir tanta anchura de mar como hay ansí norte-sur, como leste-oeste, desde el estrecho de Gibraltar hasta las provincias de la tierra firme donde va a parar, y lo mucho que los siglos presentes y los que están por venir deben principalmente a don Cristóbal Colón, por cuya industria y esfuerzo y diligencia, mezclada con infinitos peligros y riesgos de la vida, y los demás que le siguieron y acompañaron en aquel descubrimiento, se haya navegado un piélago de tanta longitud y latitud con la conquista de tantas ínsulas que en él hay, y la dificultad y peligro de su persona, con que resistió y confundió a muchos de los suyos que le contradecían, y aun casi resistían al pasar adelante. Que algunos de ellos debían ser ejercitados en letras y razones matemáticas, pues se fundaban en autoridades de gravísimos autores como eran Plinio y Estrabón, Ptolomeo y Pomponio Mela, y otros que refiere y aprueba San Agustín, que afirman no haber habitación pasada la línea equinocial, lo cual Colón contradijo, alegando autoridades que había leído de autores auténticos, y señaladamente del divino Platón en el diálogo que intitula Timeo o de Natura, y en el siguiente a este que se nombra Atlántico, que en ambos trata largamente de una isla nombrada Atlántica que se dice haber sido mayor que Asia y duraba desde las columnas de Hércules hasta la tierra firme, la cual con una creciente de la mar en un día y una noche se anegó y quedó toda hecha mar, que reteniendo el nombre de cuando fue isla se llamó Mar Atlántico. Y yo supe de persona que había oído al mismo Colón que en confianza de esta autoridad de Platón había emprendido tan nueva y peligrosa conquista, pero teniendo contra sí autores tan graves, y con ellos a San Agustín y a San Isidoro, se puede tener por cierto que no se pudo mover Colón a proseguir tan difícil navegación sin inspiración o revelación divina, cuya confianza se opuso a tantas dificultades y peligros y costas, por alcanzar cosa tan nunca vista ni oída, antes comúnmente contradicha. Pero las particularidades y sucesos tan varios y notables como para conseguir su pretensión pasaron, y las hazañas que hicieron y las victorias que consiguieron, que parecen casi increíbles, estaban sepultadas en las tinieblas del olvido y defraudadas del loor y gloria que merecían los insignes varones que las alcanzaron. Que sus hijos y descendientes tuviesen de ella noticia, y con sabellas se encendiesen sus ánimos e intereses. El remedio para todos estos daños e inconvenientes halló Juan Castellanos, consumiendo muchos años de su vida en sacar por rastro las verdades de negocios tan antiguos y recónditos y sin luz, con tan inmenso trabajo como se pudo considerar. Se escribió primero el discurso de esta historia en prosa, con lo cual la República tuviera entera satisfacción conforme a lo que escribe Cicerón y después del Cayo Plinio, y aunque las obras de poesía y oratoria no tienen gracia, ni deben ser admitidas sin mucha elocuencia, la historia, dicen, poco modo scripta delectat, esto es, de cualquier manera,
En cualquier estilo que se escriba, deleita y agrada, porque mediante ésta alcanzan los hombres a saber cosas nuevas, las cuales por natural inclinación se huelgan oír de boca de un rústico por palabras groseras y sin arte. Pero Castellanos pasó adelante, porque después de haber escrito esta historia en prosa, la tornó a reducir a coplas, y no de las redondillas que comúnmente se han usado en nuestra nación, sino en estilo italiano, que llaman octava rima, por mostrar a costa de mucho trabajo la eminencia de su ingenio. Porque estoy informado de hombres fidedignos que gastó más de 10 años en reducir la prosa en verso, en que infiere a sus tiempos muchas digresiones poéticas y comparaciones, y otros colores poéticos con todo el buen orden que se requiere. Y cuando trata en materia de astrología, en las alturas de la línea y puntos del norte y sol y estrellas, se muestra ejercitado astrólogo, y en las medidas de la tierra muy cursado cosmógrafo y geógrafo, y cursado marinero en lo que tocara navegación, que es lo que principalmente le ayudó. Finalmente, que ninguna cosa de la matemática le falta. Y en lo que más muestra la facundidad de su ingenio es en ingerir en sus coplas tanta abundancia de nombres bárbaros de indios, sin fuerza ni violencia del metro y cantidad de sílabas, con ser los tales nombres tan difíciles que apenas se pueden pronunciar con la lengua. Y en fin, son de los que llama Marcial odiosos a las musas, que es el loor que principalmente se atribuye a don Alonso de Ercilla en aquella famosa obra que en este estilo compuso, llamada Araucana. Y aunque he puesto diligencia en buscar si había en este libro cosa señalada que requiriese enmienda, no la ha alcanzado la medianía de mi ingenio, y donde el autor pueda usar de la dispensación que Horacio concede a los autores de tan prolijas obras, diciéndole un verso de su arte poética: Verum opere in longo fas est obrepere somnum, en que da licencia a los escritores de tan largos libros que algunas veces se puedan dormir y descuidar en lo que escriben. Algunos errores de pluma de poco momento he hallado, y estos van enmendados, porque no haya en el libro cosa que sea digna de reprensión. Y así, teniendo consideración a todo lo susodicho, parece que vuestra Alteza, siendo de ello servido, no solamente podría mandar dar licencia al dicho Juan Castellanos para imprimir y publicar esta obra, pero teniéndole en servicio el trabajo que en componer tan largo libro ha gastado, por solo servir a su república, sin otro interés alguno, sin los principios de los descubrimientos que aquí trata, los demás libros que se han compuesto de todas las provincias y regiones de las Indias quedan escuros y defectuosos, como obras que carecen de los principios de donde dependen. Agustín de Sar.